El país se expresa fragmentado, se expresa balcanizado y creo que debemos ir a algo mucho más grande que es un acuerdo nacional. Me produce como una expectativa en cuestión de alerta y es el silencio de las universidades. La academia. Es el silencio y posiblemente la fragmentación de la sociedad civil. Es la primera vez en las elecciones desde el 2007 que el correísmo habla de alianzas. Ellos nunca han ido en alianza con nadie. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. ¿Qué es lo que está definiendo en este momento el tablero electoral, tomando en cuenta que estamos casi en las postrimerías del tiempo que, de acuerdo al calendario electoral, tienen los partidos y movimientos políticos para ir definiendo alianzas, para ir definiendo algunos acuerdos que posibiliten llegar con mayores posibilidades a la contienda electoral del próximo mes de febrero del año 2025 en la búsqueda de presidente o vicepresidente y de asambleístas? ¿Qué es lo que está pasando en estas últimas horas? Cuando el tiempo se agota, es el tema que lo vamos a abordar con el doctor César Ulloa. Él es un importante académico universitario, analista político, con quien vamos a desarrollar este tema. No olviden que estamos en este momento en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted nos ayuda muchísimo, se suscribe al canal, nos ayuda con sus likes y también con sus comentarios. También estamos en las otras plataformas con importantes productos de comunicación, informativos, resúmenes de noticias. Nos encuentra en Facebook, en X, antes de Twitter, en Instagram. También estamos en Spotify y también en TikTok. Allí va a encontrar estos resúmenes de carácter nacional e internacional. El programa llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Frente al personaje también se retransmite a través de la 1240 en AM Radio Metropolitana y por Pasión TV Digital en la página de Facebook los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. César, gracias por estar presente en la programación. ¿Cómo ve usted el contexto mismo de este panorama electoral que tenemos en este momento en el país? Muchísimas gracias, Osvaldo. Un cordial saludo a la audiencia. Es un escenario que una vez más reitera la incapacidad de los sistemas, la incapacidad de los partidos en un sistema que no privilegia la militancia, la adherencia, la afiliación y que por el vicio que existe en el artículo 94 del Código de la Democracia hace que cualquier ciudadano o ciudadana pueda competir electoralmente por cualquier partido. Es decir, tenemos un escenario de partidos sin candidatos, candidatos sin partidos. La mayoría de los candidatos por los partidos políticos no provienen de la matriz de los partidos políticos. Muchos son invitados, ¿no? En este caso, nadie tiene una trayectoria dentro de un contexto inclusive ideológico. Son dentro invitados, de estos partidos y movimientos políticos. Invitados incluso de último momento, como en el caso de este abortaje que tuvo el candidato Serrano, y que en último momento pusieron otra candidata. También tenemos candidatos advenedizos, es decir, que nadie conoce cuál es su trayectoria política,
y una serie de intenciones de carácter más electorera que no suman a un escenario en donde el país necesita respuestas contundentes a las principales problemáticas que giran alrededor de la inseguridad, del crimen organizado, falta de empleo. Pero ¿por qué estamos en esta instancia, César? Esa cantidad enorme, hemos roto prácticamente el récord. Hemos tenido en las contiendas electorales una cantidad de candidatos, pero en esta, definitivamente, 17 binomios hasta el momento, y no hay visos de que puedan existir acuerdos, alianzas que posibiliten inclusive el ir aglutinando las tendencias. Bueno, el número de candidaturas es la expresión que va asociada a cómo se encuentra la sociedad. Tenemos una sociedad atomizada, balcanizada, fragmentada, y lo que tenemos de cara a las elecciones es un proceso fragmentado en donde la ciudadanía va a concurrir a una enorme lista de candidaturas, a unas sábanas, ¿no es cierto?, electorales, en donde probablemente la mayoría de candidatos no tienen ninguna posibilidad de llegar indudablemente a la primera magistratura y peor aún de tener alguna representación efectiva, un bloque en la pero Asamblea. ¿por qué lo hacen en este caso? Las posibilidades están dadas, ¿no? Los partidos pueden hacerlo, los invitan, ya ahí tenemos un candidato, de pronto buscan sobrevivir también para buscar quizás asambleístas para la Asamblea que les permita continuar en la arena política. Pero ¿por qué lo hacen estos candidatos tomando en cuenta que ellos saben que no tienen opciones? Las encuestas que se han podido evidenciar, desde luego que estamos comenzando el proceso, algunos candidatos tienen menos del 1% de intención de voto. Bueno, en primer lugar tenemos un código de la democracia o una ley orgánica de elecciones que es muy laxa, muy flexible, extremadamente débil, que permite, ¿no es cierto?, que en el Ecuador exista cerca de 290 organizaciones políticas que pueden poner candidaturas, porque no se trata solo de poner candidatos a la presidencia o a la vicepresidencia. No nos olvidemos que en las provincias es donde se mezcla el agua y el aceite y posiblemente una serie de movimientos locales allí pequeños. Sí están, ¿no? Allí ya se puede evidenciar. Indudablemente, donde no hay ideología, donde no hay programa, donde no hay absolutamente nada más que el interés egocéntrico de algunos candidatos y candidatas que quieren competir. En segundo lugar, hay varias organizaciones que deben mantener el registro electoral, por lo tanto, prefieren poner candidatos irresponsablemente sobre la base de no perder su personería. Y la tercera, que es un tema sumamente delicado, es que al infiltrarse los dineros del narcotráfico en la política, como sucede en México y en Colombia, para muchas organizaciones políticas perder las elecciones es un negocio porque es una manera de lavado de dinero. Entonces, ¿usted cree que hay una infiltración acá en el país en este sentido de tener dineros sucios, dineros del narcotráfico? Indudablemente. Tal es así que uno no puede explicarse cómo en las últimas contiendas electorales para autoridades locales y seccionales había campañas multimillonarias que bajo ningún punto de vista justifican ni siquiera la sumatoria de los ingresos de la principal autoridad en los 4 años. La pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para estas campañas? Segundo, ¿quién las financia? Y en tercer lugar, ¿a cambio de qué cosas? No nos olvidemos que en el Ecuador se vive cosas tan graves como que son nombrados o designados desde las cárceles los principales funcionarios, como en el caso del municipio de Durán. Es decir, lo que sucedía en México, que parecería una telenovela, en donde en la cárcel se firmaban los nombramientos de los funcionarios públicos, sucede que ahora el Ecuador no está lejos, es decir, ya hubo una denuncia, una indagación de fiscalía, en donde varios de los funcionarios de este municipio eran prácticamente designados desde las prisiones. Eso realmente es alarmante, ¿no? De lo que puede suceder dentro del aspecto de la incidencia de la delincuencia en el aspecto político y administrativo, pues. Además es un tema sumamente grave porque en el Ecuador nunca hubo, y me parece muy complejo que lo haya, un control electoral minucioso, un control electoral sumamente meticuloso, un control
de dónde vienen los Pero, recursos, de dónde pero provienen la los ley, recursos. la ley es muy laxa, digamos, en este caso, para buscar este tema del control que tiene que hacerlo y que es una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Eso lo viene diciendo hace mucho tiempo. Sí, pero es un Consejo Nacional Electoral sordo, ciego y mudo, porque además no nos olvidemos que en una temporada que ni siquiera todavía hay la certeza de cómo van a quedar las papeletas, en el caso de que hubiese alguna movilidad de cara a la consecución de alguna alianza o de algún acuerdo, sin embargo, uno recorre el país y ya hay campaña electoral. Entonces, Totalmente, ¿no? entonces, De todo lado, digamos, en ese aspecto. sí, de Desde el todo oficialismo hasta el resto de actores políticos. Bueno, ya habría que precisar que tenemos, como en los gobiernos anteriores, presidentes candidatos que tienen a su favor toda la maquinaria del Estado, que resulta incompatible, incompetente, pero además resulta muy complejo que cualquier otro candidato compita contra el Estado, es bien difícil. Y por el otro lado tenemos las grandes chequeras y el financiamiento ilícito de la política, que lo que ha hecho es que el Ecuador esté paralizado por las masacres que vemos diariamente entre las bandas que lo provocan. Oiga, pero estas grandes chequeras, ¿de dónde provienen? ¿Existen como otra hora los mecenas, los que invertían en campañas políticas? Porque eso se trataba. Invertir en una campaña política, mucha gente que tiene o que tenía mucho dinero lo hacía así. Bueno, hay pasajes de la política ecuatoriana en donde se advierte, como en este famoso libro El poder político en el Ecuador, en donde la plutocracia, sobre todo la gente que tenía en la costa el manejo del control de los bancos, ponía los huevos en todas las canastas, es decir, claro, invertía en todas las candidaturas. Apoyaban a todos. Es decir, apoyaban a todos con la finalidad de salvaguardar sus intereses y que el Ecuador mantenga el statu quo en cuanto a que no toquen sus intereses. Perdían, digamos, en no, este nadie caso. pierde. Ellos nunca pierden. Y que esa es una de las graves crisis que ha provocado, ¿no es cierto?, la irresponsabilidad de las élites, porque no tenemos élites que trabajan o que propongan un proyecto de país a mediano y largo plazo, sino que son élites que se lavan las manos poniendo la plata en las candidaturas. Y eso no es tener un proyecto de país, eso simplemente pero ponen resguarda plata sus para qué, intereses. para manipular después, para recuperar después. No, para que no se han tocado sus intereses, punto. Una cosa es que no le toquen a usted y con eso se resuelve. Por eso habría que también manifestar qué se ha hecho en estos años en cuanto al tema tributario, por ejemplo. Hay recaudación tributaria, como está el tema impositivo, a quién benefician ciertas leyes. Es decir, yo creo que el Ecuador no avanza por unas élites irresponsables, no avanza por unos partidos políticos que han secuestrado o que han dejado secuestrar su ideología por cualquier interés de grupo, y ahora el momento más complejo es la narcopolítica. ¿Cómo se puede frenar y qué garantías le está entregando para el efecto instancias tan importantes como el propio Consejo Nacional Electoral? Vea lo que está pasando con el contencioso electoral igualmente en medio de una disputa que ya, bueno, se va zanjando de todas maneras, pero que denota cambios de última hora. ¿Por qué razones? Bueno, el Consejo Nacional Electoral es una de las instituciones que ha sido peor calificadas en las mediciones que hacen las distintas encuestas, las distintas empresas de opinión pública, y eso hace que siempre se genere un ambiente de incertidumbre, de zozobra. Creo que cada elección es una oportunidad para reivindicar el papel que los consejeros tienen y que este proceso electoral sea efectivamente una fiesta democrática y que no vuelvan a ocurrir cosas desastrosas como tuvimos en la anterior campaña, en donde es asesinado el candidato Villavicencio, un candidato que tenía todas las posibilidades de ser presidente, donde hay una serie de amenazas, en donde el hacer la política se ha transformado porque todo es ahora blindado, cronometrado, ya los candidatos no comparten sus agendas de dónde van a estar por un tema de seguridad. Y lo peor es que además los candidatos tampoco confían en el Estado, es decir, en la seguridad que les da el Estado. La mayoría de candidatos contratan sus propios cuerpos de seguridad pero privada. eso ya lo han dicho, porque no hay recursos para dar tanta seguridad para todos los candidatos que tenemos. Sí, pero el Estado tiene que precautelar, es una elección nacional. Y el Consejo Electoral ha dicho, bueno, ya sabe que es casi complicado, difícil para todos. Hay que ver, y ustedes contraten su propia seguridad.
Bueno, esa es una lavadera de manos del Estado porque tiene que precautelar la fiesta democrática en el sentido de garantizar la competitiva, igual y responsable participación de los candidatos. Pero insisto, yo creo que el mayor problema que nosotros tenemos en estas elecciones es la incidencia del narco en la política, en cuanto a financiamiento se refiere, en cuanto al clima de inseguridad en la campaña, y en lo tercero, que ojalá no tengamos a puertas de las elecciones brotes de violencia, masacres y una serie de eventos que finalmente alteren el estado de ánimo de los ecuatorianos y posiblemente también alteren el estado de ánimo en cuanto a las preferencias electorales. Eso está por evidenciarse, ¿no?, en el transcurso de esta campaña. Pero, ¿por qué en el medio de que buscamos de pronto que existan entendimientos, que existan alianzas, que posibiliten que vayan con proyectos de gobierno certeros, que vayan más afines a la ciudadanía? ¿Por qué razón? Vea esto de la Unión de las Izquierdas, un ligero avance dentro de lo que podría ser un proyecto de gobierno, pero nada más. ¿Qué posibilidades le deja en ese aspecto a las izquierdas para poder llegar con posibilidades? Las izquierdas carecen de posibilidad porque quienes están tratando de diseñar algo programático hacia adelante tienen muy poca votación electoral, es decir, de esas izquierdas posiblemente el único partido que tenga posibilidades electorales sea la Revolución Ciudadana, pero los otros históricamente han tenido un desempeño muy pobre, muy exiguo, lo que no desmerece que tengan varios intentos por ejercer el gobierno. Sin embargo, es una alianza que a mi modo de ver no es tan efectiva en cuanto al desempeño que han tenido históricamente. En segundo lugar, yo creo que nuestro país no es un país generoso en cuanto a cultura política se refiere, es decir, la gente no extiende las manos, no es un país de renunciamientos, no es un país de acuerdos, de consensos, y yo diría que los acuerdos de país deben ser más amplios a las izquierdas. Debería haber un acuerdo país entre todos los candidatos, como por ejemplo, indistintamente que sean de izquierda, de derecha, de centro o de cualquier tendencia que ellos se adscriban, un pacto debería ser el combate contra la inseguridad, contra las violencias, contra el crimen organizado. Un segundo acuerdo sería la transparencia, la integridad, la lucha contra la corrupción. Un tercer acuerdo es apoyar, motivar, impulsar la generación de empleo. Un cuarto acuerdo sería adecentar la educación y mejorar el acceso. 200,000 bachilleres se quedan por fuera del sistema de educación superior. Y creo que otro acuerdo esencial es el restablecer el sistema de salud y salvar de la situación de estado crónico que tiene la seguridad social en el país. Yo creo que es un tema crucial, ¿no? Yo creo que, pero el tema de la reactivación económica también, César. Bueno, indudablemente. ¿Cómo se va a generar? Porque de la reactivación económica se desprende mucho el tema de la propia seguridad, lo que usted acaba de señalar. Hay tantos jóvenes que no pueden entrar a la universidad, pero que tampoco tienen trabajo. Bueno, la estabilidad económica pasa por un acuerdo de respeto al Estado de Derecho, de mantener ciertos márgenes de gobernabilidad y que en este acuerdo exista algo programático para que el gobierno que venga tenga un margen amplio de acción. O sea, no puede ser que muchas de las veces antes de que se llegue a posesionar el presidente, que llegue a tener la banda en la Asamblea Nacional y esté bloqueado por todas partes. Entonces yo creo que también nuestra cultura política debe ser mucho más generosa, pensar en país e insisto, lograr un acuerdo, un pacto social por la vida y el Ecuador a más largo plazo, que tenga 5 o 4 puntos. No es necesario llegar a un acuerdo de 100, de 120, de 130. Creo que si todos los ecuatorianos impulsamos estos acuerdos, sería mucho más fácil la vida para quienes están al frente de las principales funciones del Estado e indudablemente mucho mejor la vida para los ecuatorianos y ecuatorianas. Estamos hablando solamente de las izquierdas, César, y las posibilidades que de pronto se van a ver mermadas por no llegar a acuerdos, pero ¿qué pasa del centro a la derecha, por ejemplo, en donde igual no se evidencian acuerdos? El presidente Noboa con su partido va a correr solo, no le interesan las alianzas, él dice que no quiere saber nada del viejo país, de estos partidos políticos. Igual quien irrumpe en el tablero electoral como Jan Topic,
que intentan hacer alguna cosa, pero tampoco Henry Cucalón y otros candidatos. Bueno, lo que sucede con las derechas es algo muy parecido a lo que siempre ha sucedido con las izquierdas. Y digo derechas porque los grupos económicos que son el sponsoring de los partidos políticos, tanto de la Sierra y de la Costa, siempre han estado ubicados por sectores económicos y por intereses bien localizados. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que en el sistema tradicional de partidos teníamos un partido de derecha que todavía está vigente, el Partido Social Cristiano, vinculado a intereses completamente definidos, y comenzaron a emerger otros, como la escisión del Partido Social Cristiano, en el que fue debut y despedida del PUR con Sisto Durán Ballén, claro. O algunos otros. Yo creo que el país se expresa fragmentado, se expresa balcanizado, y creo que debemos ir a algo mucho más grande, que es un acuerdo nacional. El traer inversión extranjera directa, el mejorar la productividad, el mejorar las condiciones de vida, el que muchas fortunas regresen de otros países al Ecuador, de que exista una reinversión en el país. Eso pasa por un acuerdo mucho más amplio. Acuerdo que lo logró Colombia, acuerdo que lo ha logrado Perú, acuerdo que lo ha logrado Chile, que más allá de lo que suceda políticamente, sin embargo, hay un modelo económico que no lo toca a nadie. Pero no estamos pensando, quizás de acuerdo a las circunstancias y de lo que estamos evidenciando, polarizados totalmente, divididos totalmente los ecuatorianos. Pensar en este caso en un acuerdo como el que usted hace referencia, es como una utopía pues acá en el Ecuador. Bueno, es que si no seguimos impulsando este acuerdo, finalmente cada vez nos acercamos al último momento del precipicio. Yo no recuerdo, Osvaldo, desde la transición a la democracia en el año de 1979, casos tan alarmantes en cuanto a muertes violentas por cada 100.000 habitantes, superando en algunos momentos incluso a México. Yo no me acuerdo tener 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas desempleados. Yo no recuerdo en ningún momento de la democracia saber que la primera causa de muerte en los jóvenes es el suicidio. Yo no recuerdo en la democracia que 1 de cada 3 niños padecen desnutrición crónica infantil. Yo no recuerdo que 200.000 estudiantes se queden por fuera del sistema de educación superior. Es decir, nunca el Ecuador ha estado tan mal. O sea, nunca el Ecuador ha estado tan destrozado. Ni siquiera tan destrozado como fines de los 90, inicios del 2000. En la crisis financiera. Ni siquiera en esa crisis. Pero con todo y esto, seguimos divididos. No hay visos, no hay una salida, digamos, en este caso, para buscar una política que permita llegar a acuerdos en este caso. Yo creo que el Ecuador, pese a que ha sido sujeto de sucesivas, distintas e intensas crisis, sin embargo, no termina de aprender la lección. La lección ya la debimos haber aprendido en la pandemia, cuando a Guayaquil, no sé si usted recuerda, la ciudadanía recuerda que le pusieron la Wuhan de América Latina, donde la gente se moría en las calles. La gente se moría en las calles. En las casas. Y ya ni siquiera nos retiraban los cadáveres. Los medios internacionales ya no cubrían China, cubrían Guayaquil. Entonces yo creo que el Ecuador es un país que no aprende las lecciones, en donde no hay generosidad de las dirigencias, de sectores, de grupos políticos, pero también hay algo que a mi modo de ver me produce mucha expectativa, no de forma positiva, sino me produce como una expectativa en cuestión de alerta, y es el silencio de las universidades. La academia. Es el silencio y posiblemente la fragmentación de la sociedad civil. Es el silencio o la manera acomodaticia que actúan algunas cámaras empresariales. Es el silencio de muchos sectores que prácticamente han hecho militancia por Twitter. Y eso no nos sirve de nada, es decir, eso es una parroquia donde la gente está discutiendo, nunca se pone de acuerdo, porque el Twitter no es para ponerse de acuerdo, el Twitter está creado para generar polarización. Exacto, es el ring de los políticos el Twitter. Es el ring, pero entonces yo creo que debe haber una actitud mucho más amplia, porque yo creo que el país, si no se pone de acuerdo en cosas como las que he mencionado, finalmente le va a entregar en bandeja de plata el gobierno, indistintamente de quién esté, a los grupos delincuenciales, y eso es complicado.
De eso no ha salido México, no ha salido Colombia. ¿Usted cree que nos está ganando la batalla los grupos delincuenciales? El tema del narcotráfico. Yo creo que el narcotráfico condiciona la vida del Estado, aunque todavía no existe un triunfo total, pero sí me da la impresión que la debilidad manifiesta del Estado, es decir, esto que no ha podido controlar, es una evidencia clara de cómo las bandas comunes han sido reclutadas por el crimen transnacional organizado y el Estado todavía no tiene un plan, todavía yo no veo algo muy estructurado, es decir, entonces yo creo que este debe ser un gran motivo de acuerdo, porque yo estoy seguro que ningún candidato o candidata va a salir a defender a los carteles de la droga. Sería ya algo demencial. O sea, yo no creo que ningún candidato o candidata reconozca que esté recibiendo recursos de algún grupo irregular. Sin embargo, a mí me parece que... O pueden camuflarse, ¿no? O pueden camuflarse. Vea que no van a salir de frente, pero sí pueden camuflarse. Y pueden inducir inclusive al engaño de la población. Claro. Son cosas que hay que verlas muy detenidamente en ese aspecto. Y como usted dice, hay organizaciones, organismos que tienen que estar atentos a este tema del financiamiento fundamentalmente de las campañas electorales. Pero César, tenemos 17 candidatos hasta el momento, pero ustedes verían, ¿quiénes tendrían posibilidades en este sentido de ir a una segunda vuelta, de buscar llegar al poder, a la presidencia de la República? Bueno, las elecciones no están resueltas. En el Ecuador puede cambiar la tendencia de voto incluso una semana antes. Extraordinariamente nos sucedió con el asesinato de Fernando Villavicencio. No es nada y la dicho, producción de yo diría que no está nada dicho. Sin embargo, la intención de voto con la que parte el presidente, que parte puntero, luego la Revolución Ciudadana, con un porcentaje también apreciable, Jean Topic y otros candidatos. Bueno, yo diría que hay dos pelotones entre los 17, ¿no? Creo que hay dos pelotones. El uno, indudablemente, que está muy cercano a subir al podio, en primero o en segundo lugar, que es el candidato presidente, por, yo diría, las acciones que han hecho, aun cuando guste o disguste a alguna gente, sin embargo, ha tenido como cierto nivel de aceptación generalizada, y eso expresa la intención de voto que lo ubique en el primer lugar. Además es un candidato... un 33, 35%, ¿no? Pero eso tampoco quiere decir que gane en primera vuelta. Es decir, es un candidato que tiene la primera preferencia electoral, pero no quiere decir esto tampoco que gane en primera vuelta. En segundo lugar, tenemos un voto fidelizado que no ha decrecido, pero que tampoco tiene capacidad de incrementar. Y es por eso que es la primera vez en las elecciones desde el 2007 que el correísmo habla de alianzas. Ellos nunca han ido en alianza con nadie. Por lo tanto, ellos están demostrando que existe una debilidad y que quieren ampliar su electorado, y por lo tanto se habla incluso de renunciamientos en cuanto a la confección de las listas para poder establecer algunas listas coordinadas, colectivas. Hay un candidato que irrumpe en la escena electoral, que es el candidato Jean Topic, que por cierto nadie sabe hasta cuánto puede crecer, es decir, parte con un porcentaje importante, y habría que ver cómo es la propuesta de este candidato, no solo en temas de seguridad, sino en temas de una política social, que es lo que demanda la mayoría de la ciudadanía. Y hay un candidato, que es el candidato Isa, ¿no es cierto?, que también está en cuarto lugar, pero que a ciencia cierta no se sabe si en definitiva inscribe o no su candidatura o si es parte de una lista de asambleístas. Hay candidatos como el candidato Cucalón, ¿no es cierto?, que es un candidato que reúne credenciales interesantes, fue asambleísta, fue ministro, tiene más de 30 años en cargos públicos, es decir, tiene una experiencia, pero habría que ver cómo se desempeña en la campaña. Todavía no ha habido muestras muy fuertes de su candidatura. Y creo que esos son los candidatos. Me parece que los demás... ¿El resto le ve usted que quizás no tiene mucha incidencia? No. Yo creo que el resto no tiene incidencia. Insisto, va a ser, yo diría, una caravana de experimentos. Va a ser un laboratorio de ensayo. Y este laboratorio de ensayo les va a dejar fuera, dejándonos una lección importante. Que el Ecuador ya no resiste más esta suerte de error-acierto, que tiene mucha flexibilidad
con la inscripción de un nivel de candidatos que no corresponde al número de la población que tenemos. O sea, es inmisericordia con un país con el tamaño de la población que nosotros al día de hoy tenemos, haya un montón de candidatos que no tienen trayectoria política. Pero en segunda vuelta, en el ámbito de los cálculos, puede ser que puedan pesar estos candidatos insignificantes en cuanto a votación de pronto, César. Se van decantando por uno u otro que sean los finalistas, y eso significa sumar, pues. Bueno, yo diría que hay tres Si uno escenarios. tiene uno, van sumando las posibilidades. Bueno, el presidente candidato identifica como su rival el correísmo, por lo tanto, él va a querer embanderar el anticorreísmo. Así como otros, ¿no? Como en su momento lo hizo Lazo, como en su momento, dice también, lo hace construye. Pero a mí me parece que esa es una dicotomía peligrosa porque tenemos como tercer candidato a un Jan Topic que está siendo una propuesta distinta, que no es el anticorreísmo, pero tampoco es el novoísmo, es decir, es una cosa que se presenta como nueva. Y por otro lado está, ¿no es cierto?, el candidato Isa, que es la exacerbación extrema de una propuesta antisistema, ¿no es cierto?, porque es un candidato antisistema absolutamente de todo, y habría que ver qué grado de aceptación tiene. Pero ¿cuál representa en este caso para la ciudadanía? ¿Quién representaría la tercera vía? El diferente, el que no polarice en este caso. Yo creo que en el Ecuador no hay una tercera vía porque tampoco se ha expresado cuál es esa tercera vía. ¿Cuál es la tercera vía? Una socialdemocracia, una democracia cristiana. La tercera vía es algo que irrumpa con una ideología distinta. Lo que aquí tenemos es correísmo y anticorreísmo. Anticorreísmo y candidatos que por sus características personales paran a quererse desmarcar de los otros. Es decir, tampoco el Ecuador ha dejado de tener un voto personalista, es decir, la gente vota más que por la propuesta, por el partido, vota por la persona. Habría que ver si las personas que encabezan las listas, me refiero a Daniel Noboa, a Luisa González, a Jan Topic, a Leonidas Issa, reúnen esas características carismáticas, de empatía, de cierto sentido de conexión con la población para ser favorecedores de ese voto. Pero es una campaña que está comenzando, digamos, ¿no? Pueden haber muchas sorpresas en todo caso. Sí, yo digo que esto no está cerrado. O sea, yo no me atrevería a decir que las encuestas de ahora se van a mantener hasta el final. Claro, es una radiografía del momento. Es una radiografía del momento en donde coloca 4 candidaturas, porque además el Ecuador es un país de volatilidad en eventos políticos. Del día de hoy a mañana pueden ocurrir una serie de circunstancias que podrían afectar a cualquiera de ellos. Pueden afectar el tablero electoral y que de manera pirotécnica pueda salir alguna sorpresa. ¿Quién sería el más vulnerable en este sentido? Bueno, yo diría que aquí tenemos 2 candidatos vulnerables. La una candidata es Luisa González, porque ya fueron gobierno, por lo tanto hay muchos cueros para sacar al sol. Es decir, es una candidata expuesta todo el tiempo a ataques de todo el mundo. Ya fue candidata, sí, no sé qué más le vayan a sacar. Pues, pero es que no le van a sacar a ella, le van a sacar al correísmo. O sea, es decir, a lo que representó en su momento el expresidente. Hay un candidato vulnerable que es el presidente, indudablemente. ¿Por qué es vulnerable? Porque si las decisiones que toma hasta el día de las elecciones no son las más adecuadas, la gente va a decantar por otra candidatura. Entonces yo diría que los más vulnerables son estos 2 candidatos, precisamente los que están encabezando las encuestas. Por lo tanto, la posibilidad de crecimiento está en los otros. El correísmo ya tiene un techo, algunos dicen un techo de hormigón, tiene un techo. El candidato presidente ha podido incrementar su intención de voto, pero en los otros no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque no fueron gobierno, no fueron autoridades, no han participado, por lo tanto, ¿qué les podemos decir? En cambio, los que siempre van a estar expuestos es quién gobierna y quién ya gobernó. Eso estará por verse también en este caso, por eso decía lo de las alianzas, ¿no? Esto de el techo de concreto, a ver si es que lo pueden romper, pues, ¿no? No sé cómo puedan hacerlo, pero allí vienen, como usted dijo, primera vez que la revolución busca alianzas en este caso. Sí, esa es una muestra de debilidad electoral
y posiblemente bajo su criterio de búsqueda de unidad o de unidad y diversidad concurriendo a estas reuniones de las izquierdas. Por el otro lado vemos un candidato presidente que quiere desmarcarse completamente de la vieja política, pretendiendo edificarse en un nuevo líder con una gran representación de jóvenes que está ya en campaña, por cierto, recorriendo todo el Ecuador, y habría que ver cómo es la narrativa o qué tipo de narrativa introduce con la finalidad de saberse, sentirse o presentarse distinto de los demás. Tomando en cuenta que ya está con un año de gobierno prácticamente, ¿no? Y ya tiene cosas que pueden afectarle, como usted dice, temas de gestión, temas de seguridad. Temas de equipo. El tema de la energía eléctrica, temas de reactivación económica, todo ese tipo de cosas pueden afectar inclusive al presidente porque está en ejecución, está en funciones. Pero también tiene otras cosas que son importantes, está en territorio, está entregando cosas, entonces eso suma muchísimo. César, agradecido por su presencia en la programación. Muchísimas gracias, Osvaldo, siempre un gusto y un saludo a la audiencia. Gracias al doctor César Ulloa, académico universitario, importante analista político, aquí con nosotros en la programación de Frente al Personaje. Recuerden, ayúdennos suscribiéndose al canal de YouTube, igualmente con sus likes y sus comentarios, y en las otras plataformas tenemos los resúmenes informativos nacionales e internacionales que están realmente muy bien hechos y son importantes para el conocimiento de todos ustedes. El programa llegó gracias al apoyo de... Es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. No olviden también que Frente al Personaje se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y en Facebook por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas, de acuerdo a la coyuntura, cómo se desarrolla nuestro país. Mientras tanto, felicidades. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.